Ok, buenos días. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Vamos a comenzar con un caso clínico para hacer un poquito de referencia sobre el tema. Entonces, tenemos una paciente de 36 años de edad que es originaria y residente de aquí de la Ciudad de México. Es casada, católica, de escolaridad de preparatoria incompleta, se dedica al hogar y tiene el antecedente de 2 partos previos. Aquí pues nos llama la atención la edad, ¿no? 36 años. Entonces, dentro de sus antecedentes familiares de importancia, pues, cabe destacar que su madre padece hipertensión arterial y una tía materna por ahí nos refiere que tiene antecedente de cáncer de mama a los 59 años. Entonces, pues, este antecedente de hipertensión materna también nos debe de llamar la atención. De la paciente, dentro de sus antecedentes personales no patológicos, realmente todo negado, no hay antecedentes de cirugía, ni de traumatismos, tampoco de transfusiones previas, no hay enfermedades crónico-degenerativas y nos refiere alérgica a las sulfas. Muy bien. Nuestra paciente tiene antecedente de tabaquismo positivo. Aquí nos refiere que ella inició a fumar desde los 14 años de edad y pues llama la atención que lo acaba de suspender prácticamente el tabaco en cuanto se dio cuenta de que estaba embarazada, y esto fue a las 12 semanas de gestación aproximadamente. Y en cuanto al alcoholismo, pues este es totalmente negado. Bien, entonces ella tiene antecedentes ginecobstétricos que se marcan en cuanto a un inicio de la regla a los 9 años, una menstruación cada 34 días con 7 días de sangrado. Comenzó su vida sexual a los 14 años, ha tenido 3 parejas y lo que les comentaba, 3 partos, 3 gestas previas con 2 partos. Su última menstruación fue el 24 de agosto y tiene antecedente una citología cervicovaginal totalmente negativa. Entonces, dentro de los antecedentes previos de las gestas, la gesta 1 fue una resolución de término a las 40 semanas de gestación, fue un parto eutóxico, un peso adecuado, 2,790 kilos y un producto sano. Y la segunda gesta, pues aquí ya nos marca que fue de 36 semanas, también fue un parto, veamos el peso, 2,350 kilos. Aparentemente no hubo ninguna complicación neonatal, pero aquí ya nos empieza a marcar que sí cursó con una hipertensión gestacional. Sin embargo, aunque fue tratada con medicamento a base de alfa-metildopa, la paciente suspendió el medicamento sin ningún tipo de orden médica, simplemente por motivo propio, y no hubo un control posterior de la tensión arterial, así que desconocemos en cómo fue este manejo posterior. Seguramente fue nulo, ¿no? Bien, entonces, lo que nos compete en el embarazo actual, se trata de un embarazo de 34 semanas con 3 días de gestación. Ha tenido a lo largo de su control prenatal solo 8 consultas. Aparentemente durante ellas las cifras tensionales han estado controladas durante todo el embarazo. Solamente refiere el uso de multivitamínicos, ningún otro ingesta de algún otro tipo de medicamento. Pero miren, ha ganado prácticamente 15 kilos a lo largo de su embarazo, y en el último ultrasonido se marcaba una fetometría para 31 semanas con un índice de líquido amniótico normal 11 y una placenta grado 2, el cordón aparentemente normal. Entonces, la paciente llega a una revisión médica porque refiere desde hace 4 horas previas presentar dolor, una epigastralgia, el cual ha sido irradiado hacia el hipocondrio derecho y que nos refiere como acompañantes ha tenido vómito en 2 ocasiones sin ningún otro tipo de motivo aparente relacionado con ingesta reciente de alimentos. También nos refiere que presenta cefalea frontal, que ha sido de tipo pulsátil, de una moderada intensidad, además de otros síntomas, signos, visión borrosa, pero no hay datos de acúfenos ni de fosfenos. En cuanto al embarazo, nos refiere que hay motilidad fetal, no hay datos de contractilidad uterina, niega todo este ámbito de actividad y no hay pérdidas transvaginales. Entonces aquí lo que nos llama la atención pues es la epigastralgia y la cefalea en ausencia de acúfenos y de fosfenos. Muy bien, entonces al momento de revisarla,
pues tiene una tensión arterial de 190 a 100, bastante elevada, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, respiratoria de 20 por minuto, temperatura normal y un peso pregestacional de 82 kilos, y ahí están sus 15 kilogramos de peso ganado durante el embarazo, lo que obviamente nos reporta un índice de masa corporal bastante elevado. Y a la exploración neurológica encontramos que la paciente sí está alerta, está orientada, no hay ningún dato de compromiso en el ámbito neurológico, así tampoco lo hay en el ámbito cardiopulmonar. Entonces, pues, muy elevada esa cifra tensional, ¿no? 190 a 100. Ok, a la hora de que se le hace una exploración abdominal, encontramos que el fondo uterino está de 30 centímetros, realmente es bueno para la edad gestacional. El producto está en una situación longitudinal, está cefálico, dorso a la derecha y la frecuencia cardíaca fetal normal de 154 latidos por minuto. No hay datos de hiperactividad uterina, el tono está normal y tampoco se palpa actividad en el útero. Se le hace una revisión vaginal y se encuentra que el cérvix está central, está resistente, está formado y el orificio dehiscente, el externo, pero el interno está completamente cerrado, o sea, no hay datos de trabajo de parto ni de inicio, no hay pérdidas transvaginales, ¿ok? La pelvis podría ser valorada como un ámbito ginecoide. Y con estas cifras de tensión elevada se decide iniciar un antihipertensivo, se decidió iniciar alfametildopa, una dosis de 500 miligramos cada 6 horas y el inicio de una impregnación con sulfato de magnesio a dosis inicial de 4 gramos de impregnación. ¿Okay? Se le dejó en monitoreo de la tensión arterial de forma horaria para estar vigilando cómo fue el control posterior y se inició una hidratación intravenosa con cristaloides. Muy bien. Salieron los laboratorios y aquí es en donde encontramos una hemoglobina de 11, hematocrito de 35, leucocitos 7500, plaquetas, pues ya empieza un poquito la disminución, 125,000, glucosa 90, creatinina de 0.9, ácido úrico 5.6 y bilirrubinas normales, ¿no? Entonces aquí lo que nos llama la atención es esa trombocitopenia de 125,000, ¿ok? Y dentro de los laboratorios de la química sanguínea marcamos los importantes, AST de 11, ALT de 13, la fosfatasa alcalina de 116 y ya tenemos una proteinuria marcada de una cruz y todos los demás laboratorios están normales. ¿Ok? Ya tenemos proteinuria, ese es un dato importante. Y además la trombocitopenia, ¿recuerdan? Ok. Entonces, platicábamos que se mantuvo la vigilancia horaria de la tensión arterial, se vuelve a tomar la tensión arterial de la paciente y se reporta 160/100 milímetros de mercurio. Entonces, estamos dándonos cuenta que no está teniendo buen resultado ante la terapia y se agrega un bolo intravenoso de hidralacina de 10 miligramos, ¿ok? Siempre hay que checar después de que se administra la hidralacina a los 20 minutos para ver cómo está el control tensional y a los 20 minutos este fue de 140 a 100. Entonces, obviamente, como todavía está elevada, se decide administrar otros 2 bolos más de hidralacina para controlar la tensión arterial. Y debido a este descontrol hipertensivo más las cifras de la trombocitopenia que encontramos, se decide una interrupción del embarazo vía abdominal porque no hay condiciones cervicales que nos pudiera llevar a cabo una resolución vía pélvica, ya que tenemos una preeclampsia con criterios de severidad. Ahorita durante toda la plática vamos a platicar acerca de cuáles son estos criterios de severidad. Y obviamente pues se completó el esquema de impregnación del sulfato de magnesio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, prácticamente pues este es un caso clínico bastante típico de cómo se puede presentar o interrogar este tipo de tema en el ENARM. Ustedes deben de saber que sí se tienen que conocer las cifras de los valores de la bioquímica clínica, de la biometría hemática, porque aunque no los preguntan directamente, pues sí ustedes tienen que saber qué es lo normal, cuál es el límite para que ya sepan
si estamos o no ante un criterio alterado. Entonces, una vez que se hizo la cesárea, se encuentra que se obtuvo un producto, miren, de 2 kilos 100, un Apgar de 7,9, la talla normal, 47 centímetros, y un capurro de 36 semanas. O sea, pues prácticamente para las 36 semanas sí se evidencia un peso por debajo de lo esperado. Y miren, un desprendimiento de hasta un 25% de la placenta. El sangrado fue mínimo, 500, y la uresis estuvo normal de 200 durante el transquirúrgico. En el puerperio se mantuvieron las revisiones de las cifras tensionales y aparentemente hubo un buen control, ya hubo una buena estabilidad, 130/88, por lo tanto estuvo en recuperación para su vigilancia, continuando con antihipertensivos ya vía oral. Entonces se mantuvo la dosis previa de alfa-metildopa de 500 cada 8 horas y se le agregó ahora en este caso, como ya está en puerperio, nifedipino de 30 miligramos cada 12 horas. ¿Ok? Muy bien. Bien, ahora, una hora después del ámbito quirúrgico, la cifra tensional estuvo marcada en 130/85 y se le tomaron unos nuevos estudios de laboratorio postquirúrgicos, los cuales nos reportan una hemoglobina de 10, hematocrito de 32, leucocitos aparentemente no se movieron, 7,500, plaquetas 123,000, obviamente todavía persisten disminuidas, glucosa normal, creatinina 0,9 normal, ácido úrico también normal, 5,5, y las bilirrubinas sin ninguna alteración, todos están en parámetros. Ok. Y dentro de las enzimas hepáticas observamos que prácticamente no hubo modificación en cuanto a la AST, la ALT y la fosfatasa alcalina. Sí se evidencia y continúa el ámbito de la proteinuria y como tal se decidió continuar con el manejo antihipertensivo para su vigilancia ya en piso y valorar su evolución. Entonces, a lo largo de los 3 días postquirúrgicos de una vigilancia como tal de una cesárea, las cifras tensionales en promedio el primer día estuvieron en 130/85 controladas, la segunda 125/78 y por último el tercer día 125/80. Entonces, también se le tomó un nuevo perfil bioquímico, un nuevo perfil hemático y las plaquetas evidenciaron un ligero aumento en ellas a 145,000. Por lo tanto, se decidió su egreso con estos medicamentos, dado que estuvo con un muy buen control hipertensivo. Muy bien, entonces, los objetivos del día de hoy es marcar, obviamente, todo lo del ámbito de las enfermedades hipertensivas. Vamos a conocer la epidemiología, los principales factores de riesgo, la clasificación actual de las enfermedades hipertensivas, su patogénesis, manifestaciones clínicas, cómo lo vamos a diagnosticar, cómo lo vamos a tratar y unas conclusiones finales, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces las enfermedades hipertensivas van a clasificarse dependiendo obviamente de cuál va a ser la institución en la cual nos basemos. Aquí es importante que sepan que nos basamos en esta clasificación en el ámbito de la COG y de una institución que reporta todo lo que son las enfermedades hipertensivas en 4 tipos diferentes, ¿ok? Sería la hipertensión crónica de cualquier etiología, esta sería obviamente pregestacional, una hipertensión gestacional, el síndrome de la preeclampsia o eclampsia y por último una hipertensión crónica sobreagregada a una preeclampsia, ¿ok? Bien, entonces, es importante conocer un poquito de la epidemiología con respecto a la preeclampsia, recordar que las enfermedades hipertensivas según la OMS son una de las principales causas de mortalidad materna, hasta en un 16%. Esa es la primera causa. La segunda, podríamos hablar acerca del ámbito de las hemorragias y ellos nos marcan que en la tercera causa de embarazo, de muerte materna están los abortos. Entonces, realmente estamos ante una patología importante que tiene efectos mundiales. ¿Y qué es lo que pasa en México? En México prevalece este tipo de situación. También la enfermedad hipertensiva es la primera causa de fallecimiento de gestantes, la segunda causa es la hemorragia y en este caso es una sobreinfección como tercera causa, ¿ok? Entonces, prácticamente se mantiene la misma estadística que a nivel mundial.
Entonces, ya si nos vamos a un poquito de epidemiología, la Secretaría de Salud nos dice que la preeclampsia prácticamente se reporta en el 34% del total de las muertes que son reportadas de forma anual. Y en el mundo, en promedio, 50,000 mujeres van a fallecer por esta patología. ¿Cuál es la tasa de letalidad? 6.4 muertes por cada 10,000 casos. ¿Okay? Entonces, realmente pues es muy, muy alta. Bien, aquí es importante que recordemos que nuestra guía de práctica clínica se enfoca en recordarnos qué podemos hacer nosotros para prevenir este tipo de padecimientos. Entonces ellos hacen un hincapié en la prevención primaria, recordándonos que este tipo de padecimientos lo son preventivos cuando tenemos mecanismos fisiopatológicos conocidos y que una vez que se conocen, pues son posibles de ser manipulables por nosotros para que podamos ser tratables. ¿Okay? Entonces, como tal, la enfermedad hipertensiva en el embarazo lo es. ¿Okay? Está marcado en la guía de práctica clínica. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Okay? Aquí recuerden que nos vamos a enfocar en el riesgo relativo, que es el que nos va a ejercer una causa directa sobre algunos factores para que podamos marcarlos. Entonces, sí es importante que los conozcan, porque aunque no se los van a preguntar directamente, pues sí les van a marcar antecedentes en esta paciente como tal, ¿no? Y ustedes ya pueden ahí viendo, mira, sí tiene factor de riesgo importante. Entonces, dentro de los más importantes, miren este riesgo relativo. Recuerden que entre mayor sea el riesgo relativo, mayor a 1, mayor sea, mayor una asociación causal entre el factor y la enfermedad. Entonces, dentro de estos 4 que están en la primera diapositiva llama bastante la atención el antecedente de los anticuerpos antifosfolípidos. Es un riesgo relativo prácticamente de 9.7. Continuaríamos con el antecedente de una preeclampsia, eso por supuesto que es un riesgo importante. Tener diabetes mellitus, así también ser nulípara. ¿Okay? Y en esta otra diapositiva también se marcan otros factores de riesgo que también tienen un riesgo relativo elevado, no tanto a lo mejor como un anticuerpo antifosfolípido, pero sí son importantes. Por ejemplo, los antecedentes familiares, un índice de masa corporal elevado, arriba de 26, una edad materna avanzada, ¿okay? Miren 1.9, una revisión inicial que nos marca una cifra tensional elevada, arriba de 130/80, también nos genera un riesgo relativo elevado, 1.3, y aunque el tabaquismo en teoría podría ser catalogado como un riesgo protector porque está debajo de 1, marcado como 0.9, pues como quiera sí tiene efecto sobre la placentación. Entonces sí es importante que ustedes pues lo conozcan, ¿no? Muy bien. Entonces, la misma clínica, guía de práctica clínica, perdón, nos marca criterios ahora sobre la prevención secundaria. ¿Okay? Ya habíamos hablado de la prevención primaria y de la prevención secundaria nos dice que en el caso de que encontremos unas cifras tensionales elevadas en asociación con proteinuria, esta asociación se ha demostrado que puede estar presente en pacientes que van a presentar posteriormente una elevación de las cifras tensionales, ¿ok? Entonces, que nos pueden debutar con una preeclampsia, ¿ok? Por lo tanto, pues la proteinuria es un dato importante. Y en el ámbito de la prevención terciaria, pues obviamente que la revisión continua dentro del control prenatal es lo más importante para que podamos identificar oportunamente este tipo de elevaciones tensionales. Bien, entonces, enfocándonos en la clasificación previa que les comentaba, vamos a platicar primero acerca de la hipertensión crónica. ¿Okay? Bueno, la hipertensión crónica se diagnostica cuando tenemos una elevación de las cifras tensionales arriba de 140 de la cifra sistólica y arriba de 90 de la diastólica, y esto tiene que ser en 2 medidas como mínimo. Obviamente tendría que ser marcado antes del embarazo o de la semana 20 de gestación para que podamos catalogarlo como una hipertensión crónica, y por definición tiene que persistir más allá de las 12 semanas de gestación. ¿Ok? Muy bien.
¿Cuál es la diferencia con la hipertensión gestacional entonces? Bueno, la hipertensión gestacional maneja las mismas cifras tensionales, arriba de 140 sistólica, arriba de 90 diastólica, también por lo menos tomada en 2 ocasiones, pero aquí importante es la diferencia con el tiempo. Aquí quiere decir con la hipertensión gestacional que el inicio va a ser después de las 20 semanas de gestación y que por definición se va a resolver antes de las 12 semanas posparto. ¿Okay? Y dato importante de la hipertensión gestacional en comparación con las otras enfermedades hipertensivas, no hay proteinuria y no hay evidencia de daño a órgano blanco. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué tanto es el riesgo que tenemos de desarrollar una preeclampsia si tenemos una hipertensión gestacional? Claro que hay un riesgo y ese riesgo es de un 35%. ¿Okay? Entonces, cualquier paciente que tenga una hipertensión gestacional puede evolucionar a una preeclampsia hasta en una tercera parte, 35%. Muy bien. Entonces, diferencia con la preeclampsia. La preeclampsia, volvemos a las mismas cifras tensionales, arriba de 140 en el ámbito diastólico, arriba de 90 en el diastólico. Nuevamente, nuestros mismos parámetros y límites de semanas gestacionales, tiene que iniciar después de las 20 semanas, pero resolverse antes de las 12 semanas posparto. Y aquí la diferencia con la hipertensión gestacional es únicamente la proteinuria o la evidencia de daño a órgano blanco. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, ¿verdad? Esto está, pues nada más es de aprendérnoslo. Entonces, eclampsia. ¿Cómo vamos a definir un estado de eclampsia? Una eclampsia es cuando tenemos una paciente con preeclampsia y que además desarrolló una situación de convulsiones tónico-clónicas generalizadas y que nos marca que no hay presencia de condiciones neurológicas previas, ¿ok? Causantes de esta situación. Muy bien. ¿Y cómo vamos a definir entonces el síndrome de HELLP? Bueno, pues el síndrome de HELLP, esta es la forma más severa de presentación de preeclampsia y por definición, por la situación de las siglas de HELLP, pues vamos a tener hemólisis, una presentación de enzimas elevadas del ámbito hepático y trombocitopenia, ¿ok? Sin embargo, es importante que consideren que podemos llegar a tener una presentación atípica, ¿okay? Y que no es tan raro tener una presentación atípica. Esto involucraría casi un 15 a un 20% de las presentaciones. ¿Y qué es lo que tiene como característica esta situación? Que no va a haber datos de proteinuria y que a veces ni siquiera puede haber datos de una hipertensión. Entonces, en eso consiste la presentación atípica. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo vamos a definir la hipertensión crónica que presenta con una preeclampsia sobreagregada? Bueno, pues entonces ya tenemos la definición de una hipertensión crónica y aquí lo que se va a sobreagregar entonces es la proteinuria, ¿ok? O la presencia de un daño a órgano blanco que se presenta después de las 20 semanas, porque por definición una preeclampsia lo amerita, ¿ok? Que sea después de las 20 semanas. Entonces, pues hasta ahí todo claro. Ok. Muy bien. Preeclampsia. ¿Cuál es su prevalencia? A nivel mundial, del 4.6. En Estados Unidos, 3.4. En México, pues está bien difícil que tengamos una buena datos de epidemiología. Realmente tenemos un muy mal sistema en ese ámbito, pero aquí lo importante es que sí se ha determinado cuál ha sido el porcentaje de la mortalidad materna y obviamente pues es ahí donde les platicaba este 34% de muertes maternas y volvemos, principal causa de muerte, de muertes. Si no me falla la memoria, así lo preguntaban, la principal causa de muerte materna. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Platicábamos acerca de los riesgos relativos y aquí nos marca que
en el up-to-date, este autor nos marca que sí, el antecedente de preeclampsia sí puede ser un riesgo relativo elevado, miren, hasta de un 7.1, ¿ok? Sin embargo, nos marca un índice de confianza de un 95%, pero el intervalo es un poquitito amplio, ¿ok? De 5 hasta 8. Entonces, bueno, hay que tomar en consideración este dato con un asterisco ahí, que sí es importante, pero pues es un riesgo relativo bastante marcado. Y actualmente ya la preeclampsia se divide en una presentación sin criterios de severidad y otra con criterios de severidad. Actualmente, ¿cuál es este tipo de prevalencia que podemos encontrar? Prácticamente es más común encontrarnos con datos de severidad, de un 25 hasta un 65%, mientras que una sin criterios de severidad va desde un 5 a un 7%. Otros factores de riesgo que nos marca este mismo autor podría ser con respecto a las primigestas. Las primigestas también nos marca un riesgo relativo de 2.9, pero vean que aunque el intervalo de confianza es del 95%, pues es muy amplio este intervalo, ¿ok? Va desde el 1 hasta el 6. En teoría, entre más corto sea el intervalo, es más causal, ¿no? El efecto. Y entonces, ¿cuál sería la probable relación que existe entre el hecho de que tengamos una paciente primigesta y el probable desarrollo de una preeclampsia? Bueno, en teoría esto ocurre porque hay una menor exposición de antígenos paternos y estos actúan de alguna forma como un efecto de patogénesis para desarrollar la enfermedad. El antecedente, platicábamos que también el antecedente de enfermedades hipertensivas resultaban como un riesgo relativo importante. Este autor Sibay nos los marca hasta un 2.9, realmente con un intervalo bastante considerable. Y aquí es importante marcarlo como en familiares de primer grado, ¿okay? Ese es el riesgo más importante, tener algún familiar afecto. ¿Y cómo es que se contribuye ante esta situación? Bueno, pues es porque hay una placentación defectuosa al momento de que se lleva a cabo todo el proceso del desarrollo. Muy bien. ¿Qué nos dice Sibay con respecto de la diabetes pregestacional? También marcábamos que se trataba de un riesgo relativo. Aquí nos marca un intervalo un poquitito más estrecho, por lo tanto, sí podríamos también tomarlo en cuenta. Un riesgo relativo total de 3.56. Bastante importante, y hay varios factores que están involucrados con la asociación entre diabetes y la preeclampsia, y esta podría ser una enfermedad vascular previa con el antecedente de una enfermedad renal, por ejemplo. El propio ámbito de la resistencia a la insulina también es un factor de riesgo, y se ha marcado también que el metabolismo alterado de los lípidos también podría llegar a afectar y a propiciar el desarrollo de una preeclampsia. Entonces, ¿cuál es la patogénesis de la preeclampsia? Realmente es una situación que se ha estado investigando continuamente. Cada vez salen algunos otros factores. Son varios. Realmente no hay uno como tal que sea el definitivo, pero podemos marcar, por ejemplo, anomalías en la vasculatura placentaria, una disfunción endotelial, sistémica, factores inmunológicos, ¿ok? Que son como que los más importantes que pudiéramos marcar. Un desarrollo anormal de la placenta. De repente, por ahí también hay otros autores que han marcado que existe liberación de factores antiangiogénicos y pues obviamente no podemos dejar de lado los factores genéticos. Aquí los más importantes serían los tres primeros. La vasculatura, el daño endotelial y los factores inmunológicos. Bien, entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo esta alteración de la placentación? Aquí en esta diapositiva podemos ver cuál es el camino normal que ocurre para la placentación, y el primer paso sería que el citotrofoblasto va a migrar hacia la decidua y entonces ahí también aparte del miometrio para poder llevar a cabo el proceso de la implantación, invadir como tal el endotelio y así también la parte muscular de las arterias espirales
para que estos vasos puedan llevar a cabo un proceso de transformación, de adaptación a unos vasos de baja resistencia. ¿Ok? Eso es muy importante. Y este ocurre al final del primer trimestre y termina alrededor de las 18 a 20 semanas. Aquí el concepto que se deben de llevar muy claro es que los vasos generan un cambio, un proceso de adaptación a baja resistencia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede cuando tenemos una alteración o el desarrollo de una preeclampsia? Bueno, sí, el citotrofoblasto sí va a infiltrar y va a invadir, pero no se va a llevar a cabo el proceso normal hacia la infiltración al miometrio y tampoco hacia la capa muscular de las arterias espirales. Entonces, no se va a llevar a cabo este proceso de adaptación de los vasos a vasos de baja resistencia y por lo tanto vamos a tener una hipoperfusión placentaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de forma general, a grosso modo, pues obviamente cuáles son los datos: hipertensión, podemos llegar a tener edema, una proteinuria que obviamente es importante como criterio diagnóstico, y ya platicábamos que sí es posible tener criterios de severidad y estos están presentes hasta en el 25-34% nos marcaba el otro autor, ¿ok? Sibay es uno de los autores que más han estudiado el ámbito de la hipertensión y estos son los criterios que él nos marca. Entonces, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica con respecto a los signos y síntomas que se pueden llegar a presentar en la hipertensión? Bueno, pues este ámbito ellos nos marcan que incluso se puede llegar a presentar de forma aislada en el consultorio, aunque anteriormente no haya tenido ningún otro tipo de identificación previa, ¿ok? Una situación pues bastante lógica. ¿Y qué nos marca también la guía de práctica clínica? Que tengamos que diferenciar entre una hipertensión reactiva, que no se trate de una hipertensión de efecto bata blanca, y esto lo podemos diferenciar, realmente es un poco complicado, pero ellos nos marcan que podríamos diferenciarlo cuando la cifra diastólica está por arriba de los 90 milímetros de mercurio, pero que esta disminución está marcada en casa, o sea, cuando no estamos con el efecto de la angustia, ¿no?, del consultorio. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos va a hacer más importante? ¿Una cifra diastólica o una cifra sistólica elevada? Aquí la guía de práctica clínica nos dice que es mucho más importante el valor de la diastólica y la elevación de esta cifra sobre la posibilidad de predecir el resultado adverso que nos puede presentar pues un estado hipertensivo durante la gestación. ¿Okay? Entonces es más importante la diastólica. Bien, ¿y qué nos marca con respecto a la proteinuria? En la guía de práctica clínica nos marca dos posibles formas de hacer el diagnóstico. Una es con una recolección de orina de 24 horas, marcando 0.3 gramos o más, ¿ok? O si nada más tenemos una tira reactiva con la presencia de una cruz, o más, ¿sale? Entonces ahí es como nos marca la evaluación de la proteinuria. Bien, pero ¿cómo vamos a monitorizar la proteinuria o la evolución, la progresión de esta? Bien. Si nosotros nos enfrentamos, y esto lo dice la guía de práctica clínica, a una prueba negativa, simplemente continuamos con nuestras vigilancias de rutina en cada consulta de control prenatal. ¿Qué pasa si nos encontramos una cruz en una de las tiras reactivas? Aquí la guía de práctica clínica nos dice que podemos repetir una segunda en 24 horas y valorar cómo fue el cambio entre una y la segunda toma. ¿Y qué pasa si encontramos de primera instancia dos cruces? Bueno, entonces ahí es cuando ya tenemos que hacer una recolección de orina de 24 horas para que podamos evidenciar si hay un aumento o no de la proteinuria o un mayor gramaje de eliminación y forzosamente ya enviarla a un segundo nivel de atención. Y si nos encontramos entre tres cruces, ya directamente referencia a un segundo nivel de atención. Entonces, esto sí es importante porque nos marca cuál debe de ser nuestro actuar ante diferentes posibilidades de escenarios. Ok, muy importante aprenderse estos datos
de signos y síntomas de severidad, ¿ok? Esto sí tienen que aprendérselo, sí es de machetearle y de que se lo aprendan de memoria, ¿ok? Porque, pues a lo mejor no se los van a preguntar así como un concepto, pero sí como les platico de forma indirecta en casos clínicos. Entonces, primero, datos de hipertensión severa, anemia hemolítica, proteinuria, oliguria, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, elevación de las pruebas de función hepática, elevación de creatinina. Y hay más, todavía hay otra diapositiva de esto. Entonces, sí, esto sí tienen que aprendérselo realmente. Dime. ¿La proteinuria es un rango específico o a partir de 300? A partir de 300, o sea, del marco que ya tenemos con la definición previa. Bueno, pues nos marca la definición de preeclampsia es con proteinuria. Entonces, todas las preeclampsias serían de severidad si consideramos la Ya entendí tu pregunta, disculpa. Sí, de hecho, ahorita vamos a ir como enfocándonos a cada uno de los parámetros y ya podemos hablar un poquitito más de la proteinuria. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, estos son los primeros que, si se dan cuenta, era mucho ámbito bioquímico, ¿no? O sea, mucho ámbito analítico con estudios de suero. Y ahora entonces nos enfrentamos, ahora sí, a los síntomas, ¿ok? Que son datos de severidad, que son prácticamente pues los que ya conocemos, ¿no? Una cefalea occipital, presencia de epigastralgia, disnea, un estado mental alterado y alteraciones visuales. ¿Okay? Realmente sí presentan un estado mental alterado. Uno podría llegar a decir, está, no sé, está gestante y tiene alguna locura. No, o sea, sí tienen un estado mental alterado que sí te debe de llamar la atención. Muy bien. Entonces estos pues ya son síntomas y lo anterior era más como ámbito analítico, ¿no? Como habíamos platicado. Entonces, pues sí, ahí aprendérselos todos y cada uno de ellos. Bien, entonces platicábamos acerca de la hipertensión severa, que era uno de los criterios de severidad. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, pues cuando tenemos arriba de 160 en una toma sistólica y arriba de 110 en el ámbito diastólico. 160 sobre 110. La misma situación, presentarla en más de 2 ocasiones con 6 horas de separación entre cada una de las tomas o solamente una sola toma si ya la paciente tiene el antecedente de cifras tensionales elevadas y ya le habíamos iniciado tratamiento anteriormente, ¿no? Muy bien, entonces 160 sobre 110. ¿Cómo vamos a evaluar el ámbito de la anemia hemolítica microangiopática? Bueno, realmente esto es más un ámbito a veces hasta de escuela, ¿no? De hacer el primer punto, el del frotis de sangre alterado, a menos que no estén en un proceso de investigación o a lo mejor en algunas ocasiones en algunos hospitales pueden llegar a hacerlo cuando las pacientes ingresan. No es común, más bien se evalúa con respecto a la presencia de elevación de las bilirrubinas o de elevación de la deshidrogenasa láctica, ¿ok? Prácticamente el frotis no es tan realizable, pero sí recuerdo una pregunta con respecto a esto, de cómo podrían evaluarlo de forma indirecta y con el frotis, ahora que lo pienso. Muy bien. ¿Cómo vamos a valorar el ámbito de la trombocitopenia? Nuestro valor límite, nuestra cifra va a ser con respecto a menor a 150,000. Dime. Por ejemplo, si en una semana tiene 300 de plaquetas y en una semana desciende a 200, ¿eso se considera como trombocitopenia? ¿O hay un porcentaje para que descienda? No hay un porcentaje para que descienda, pero ya es un dato de alarma que tú estás tomando en cuenta, ¿no? Entonces, poder enfocarte en algunos otros síntomas que se presenten o en algunas otras situaciones. Por ejemplo, a lo mejor investigar si hay cambio en la proteinuria o no.
Sería muy extraño que a lo mejor de repente sí disminuyeran las plaquetas, pero que fuera algo aislado. Sí puede llegar a pasar porque hay una trombocitopenia gestacional, ¿ok? Y eso hay que diferenciarlo con un estado hipertensivo. Entonces, ¿cómo te enfocas? Pues en checar cómo están las cifras tensionales, si hay o no proteinuria, si hay o no cambio en los parámetros bioquímicos de las enzimas. O sea, sí puede pasar, por supuesto. Nada más es cuestión de checar cómo está todo lo demás para que hagas un diagnóstico diferencial. Bien, entonces platicábamos acerca de la creatinina. Aquí el valor que marca para hacer la referencia sería arriba de 1.2 miligramos por decilitro y las enzimas hepáticas elevadas habitualmente al doble de lo que normalmente deben de estar. Estas pues 30, 40 de su valor base. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿cómo podría llegar a ser la historia natural de la enfermedad o la evolución de la hipertensión? Bueno, pues obviamente sabemos que se trata de una enfermedad progresiva que nos puede llevar a un deterioro y que esto se finaliza hasta el momento de la resolución de la gestación, ya sea mediante vía abdominal o mediante vía pélvica. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues hacer una monitorización continua, vigilar todos estos síntomas y signos que podemos llegar a tener de preeclampsia, como platicábamos, hacer estos diagnósticos diferenciales de que no se tratase de alguna otra situación. Y el tratamiento aquí definitivo, pues es la resolución del embarazo. Realmente es muy marcado que el problema está en la placenta, entonces en el momento en el que tú quites la placenta se resuelve la situación. Entonces siempre hay que enfocarnos en qué podemos hacer para llevar a cabo la resolución lo más pronto posible para que el problema se quite. ¿Okay? Sin embargo, obviamente tomando en cuenta este último punto que habla con respecto de las complicaciones materno-fetales que pues idealmente tenemos que prevenir, ¿no? De alguna forma. Bien, entonces, ¿cómo podría ser nuestro manejo? Esto va a depender de la edad gestacional en la que nos enfrentemos con nuestra mamá. Si nosotros nos encontramos ante una gestante que ya ronda las 37 semanas, que ya pasa de esta edad gestacional de término, pues ya sin duda podemos llevar a cabo una resolución de la gestación, pero si nos enfrentamos, que sí es común hacerlo, a gestaciones más tempranas, pues entonces vamos a tomar en cuenta varias situaciones, ¿ok? Para que podamos llegar a tomar en cuenta nuestro tratamiento. ¿En qué nos vamos a enfocar? Primero, si hay o no datos de criterios de severidad. Esto es de lo más importante. Entonces, en base a esto, como ya los vimos, vamos a analizar si hay o no prácticamente un checklist, si los tenemos o no. También tenemos que tomar en cuenta las secuelas que se pueden generar en base a nuestro producto, porque obviamente se trataría de un producto pretérmino con todas las complicaciones que esto pudiera llevar a conllevar, ¿no? Y como tercer punto, ¿cuál sería nuestro efecto sobre el órgano blanco? O sea, ¿qué tanto vamos a tener de daño sobre el órgano afecto? Y si se puede llevar a cabo pruebas de bienestar fetal que nos pudieran ayudar a tomar este tipo de decisiones para que podamos tener una buena situación de manejo. Muy bien, entonces, también este otro autor en UpToDate nos dice, bueno, yo también quiero darles mi forma de ver la situación. Él maneja lo mismo prácticamente, arriba de las 37 semanas vamos a interrumpirlo. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos en ese limbo de 34, 37 semanas, que también es bastante común? Bueno, pues entonces podemos llevar a tener un manejo expectante, valorar si podemos llevar a cabo una maduración fetal dependiendo de la edad gestacional donde nos encontremos, monitorizar siempre la evolución de la paciente con estudios de laboratorio. Habitualmente lo que se hace es tomarlos cada día, dependiendo si la paciente está hospitalizada, y obviamente con una vigilancia estrecha, es lo que él nos comenta, ¿no? Y pues aquí lo único que agregaríamos de la valoración previa del otro autor sería los estudios de laboratorio. Ok, entonces miren, este autor nos dice qué tan frecuente tengo que llevar a cabo la revisión de estudios de laboratorio. Bueno,
Si yo me encuentro una preeclampsia sin criterios de severidad, me puedo ir hasta cada semana. ¿Okay? Hacerle cada semana su biometría hemática, checar las plaquetas, checar que no haya elevación de las cifras de las enzimas hepáticas, así como tampoco de la creatinina, ¿no? Y él nos marca que, según sus estudios que ha realizado, no ha encontrado un beneficio de hacer recolecciones de orina de 24 horas de forma seriada. Realmente él no ha encontrado un beneficio en esta situación. ¿Okay? Entonces, ahí, cuando nos enfrentamos a una preeclampsia sin datos de severidad, podemos tener esa laxitud de irnos hasta cada semana a ir checando cómo va. Muy bien. Y esto es muy importante, esta diapositiva. ¿Cuándo vamos a iniciar tratamiento? Aquí, pues muchas sociedades prácticamente han metido mano y han dicho cuáles son para ellos las cifras que deben de tomarse en cuenta para el inicio del tratamiento. Aquí lo importante es que ustedes se den cuenta que realmente los valores no se alejan uno de otro de forma tan drástica. Miren, la Sociedad de Australia y Nueva Zelanda me marca que hay que iniciar tratamiento cuando la presión arterial sistólica está entre 140 y 160. El Instituto de Excelencia Clínica me dice arriba de 150. Prácticamente pues es un valor aquí intermedio. Y la COG, que es una situación donde nosotros habitualmente nos basamos, bueno, pues ella me dice que arriba de 160. Entonces 150, 160 podría ser el parámetro para decidir iniciar el tratamiento. Pero aquí miren, la sociedad sí me marca 140 como base. Y en la presión diastólica, esta sociedad es un poquitito más reservada, o sea, no se arriesga tanto porque su límite bajo es 90 de presión diastólica, mientras que otras, por ejemplo, se van a 100 o la COG hasta 110. O sea, prácticamente si nos basamos en esta, desde que se presenta 140 a 90 podríamos iniciar un tratamiento. Bien, entonces esto también es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? ¿En cuál me voy a basar entonces? Pues realmente, si ustedes se dan cuenta, lo que esto está evidenciando es que ustedes podrían iniciar tratamiento prácticamente desde que una paciente está en 140-90 y que no es tan mal en su actuar. ¿Okay? O sea, está totalmente justificable en esta sociedad. ¿Con qué tipo de manejo me voy a llevar a cabo el tratamiento? Bueno, pues el manejo de la enfermedad hipertensiva es así también como el manejo con el parto pretérmino. No hay un medicamento que yo les pueda decir, este es el que tienen que iniciar. A veces es el que tenemos o el que sabemos manejar o del que no tenemos dudas de cómo funciona. ¿Okay? Entonces la elección prácticamente es en base a esto. Obviamente hay antihipertensivos que no podemos administrar porque están contraindicados y básicamente nos podemos enfocar en estos 4 antihipertensivos. Alfa-metildopa. Este se administra vía oral a una dosis promedio de 250 a 500 miligramos, pero como máximo no hay que dar más de 2 gramos al día. Esto es importante recordarlo. Ahora, este tipo de antihipertensivo no ha demostrado tener un beneficio cuando nosotros lo administramos en carga. En carga, aunque sea vía oral, pues se refiere a que no porque yo le administre 1 gramo o 2 gramos vía oral ya va a disminuir. O sea, simplemente este medicamento funciona bien con una administración con lapsos, ¿no? Y en el ámbito de la betalol, también es vía oral, máximo hacer una administración de 1.200 miligramos al día. Y se puede iniciar desde 100 hasta 400 miligramos, aunque algunos autores nos comentan que podemos iniciarlo en 200. ¿Okay? Es un rango un poquitito más amplio. ¿Qué podemos hacer con el nifedipino? Bueno, aquí con el nifedipino ya hay una presentación desde hace muchos años de una liberación prolongada. Entonces, se puede hacer uso de esta liberación prolongada en las pacientes. Responden bastante bien y la administración ronda desde los 20 hasta los 60 miligramos vía oral con un máximo de 120 miligramos al día. ¿Okay? Por último, la clonidina. Bueno, pues podemos hacer una administración de 225 a 450 microgramos por día
dividido en al menos unas 3 dosis, pero aquí nos enfrentamos un poco más a situaciones de efectos adversos. Entonces, realmente es poco probable utilizar este antihipertensivo, más nos enfocamos a los 3 anteriores que son de fácil acceso. Sí. Espérame, déjame, es que me piden que te lleve el micrófono. Si tuviéramos una paciente que llega al consultorio con criterios de severidad de preeclampsia, ya diagnosticada con preeclampsia, llega con criterios de vasoespasmo, bueno, con vasoespasmo y todo eso, damos un medicamento y la mandamos, ¿es todo? Tenemos que dar, bueno, ¿qué fármaco es el de ideal para mandarla a segundo nivel, tercer nivel? Bien, pues es lo que yo les decía, el medicamento que tengo, que no tengo dudas de cómo usar y que es el que me pueda dar un resultado más amplio. Si tú tienes la alegría o el beneficio de tener todos los medicamentos, pues te puedes ir con la hidralazina, que responde rápido el medicamento y le puedes dar una vía oral de alfametildopa, ¿ok? Se puede dar de forma conjunta. ¿Cuál es o cómo tenemos que nuestro comportamiento ante una tira, por ejemplo, que es lo que tenemos en el consultorio, pero en el ámbito de una IBU, o sea, la proteinuria, de una IBU, la proteinuria, o sea, de una tira reactiva con proteinuria, pero en el ámbito de una IBU, ¿qué es cómo se interpretaría o qué cambia en eso, si cambia algo? Ok. Me pregunta que cuál es el actuar ante una tira reactiva con proteinuria y que se presente más bien una infección de vías urinarias, o sea, que no se trate de un estado hipertensivo. Pues nuevamente es un diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, realmente tú te enfocas en tu examen general de orina, determinas el pH, ¿ok? Te enfocas en el pH, te enfocas también en que haya o no leucocitos, bacterias, nitritos, ¿ok? Que eso obviamente no lo vamos a tener y en un estado hipertensivo. Y también lo que platicábamos como con respecto con la trombocitopenia, o sea, es una situación que tienes que analizar todas las otras situaciones, o sea, le tomas una tensión arterial, ves que está estable, que no está normal, que no está alterada, que no hay datos de severidad, ¿no? O sea, no hay datos de vasoespasmo y demás. Bueno, pues entonces se tratará nada más de una infección de vías urinarias. La checo, le doy tratamiento, la puedes repetir como habíamos platicado y entonces debe de desaparecer, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Ok, entonces, ¿cuál sería nuestro manejo? Retomando con respecto a qué es lo que vamos a hacer en nuestro actuar, si nos enfrentamos ante una preeclampsia, pero que ya tiene datos de severidad. Entonces, aquí es ya buscar la posibilidad de llevar a cabo una interrupción del embarazo. Entonces, pues obviamente podemos enfrentar a diferentes escenarios totalmente viables todos cada uno de ellos, en el que pues a lo mejor nos enfrentemos a un producto que ni es viable o a lo mejor nos enfrentemos a una situación en donde estamos en el límite de le doy, no le doy madurador pulmonar o me espero a que se pueda llevar a cabo una resolución vía ginecológica, vía pélvica o mejor le hago una cesárea. Entonces sí se pueden llegar a enfrentar a diferente tipo de escenarios y pero no se angustien porque eso realmente no es un manejo que ustedes tengan que llevar a dar, ¿no? O sea, no hay ningún pierde con eso. Pero sí es muy importante que se pueda llevar a cabo la neuroprotección y esto sí lo deben de saber porque sí lo preguntan, ¿cómo se lleva a cabo la neuroprotección? Con sulfato de magnesio. Y esta neuroprotección va enfocada a que se pueda llevar a cabo en todas las mujeres que tengan preeclampsia, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, la ACOG dice, no, si tu paciente no tiene arriba de 160-110, no hay por qué dar administración de neuroprotección. Acuérdense que la ACOG de las 3 sociedades era la que más cifras tensionales extremas marcaba para iniciar el tratamiento. Ellos son como que un poquitito más de vamos a aguantar, vamos a aguantar. Pero también tomen en cuenta que es otro país, ¿no? O sea, ellos tienen mayor posibilidad de respuesta, a veces mayor infraestructura en los hospitales y nosotros pues no tenemos tanta infraestructura, ¿no? Tenemos que tomar decisiones a veces un poquitito más veloces. Bien,
¿Cómo se va a llevar a cabo la neuroprotección? Pregunta, totalmente de examen, así, literal, pregunta de un concepto. Con sulfato de magnesio, administrando un bolo inicial que puede llevarse desde 4 a 6 gramos y que se debe después de mantener con una administración por hora. La administración por hora involucra que sea una dosis obviamente de mantenimiento, así se le conoce, y que sea ya sea de 1 hasta 3 gramos. Aquí es muy importante, voy. ¿La dosis es intraparto? Sí, exactamente, la dosis es intraparto. ¿De tensión arterial o solamente en caso de...? Ok, me pregunta si la administración es intraparto o si las cifras normales están normales. Pues es que estamos hablando de hipertensión, ¿no? Entonces, ¿o cómo? La dosis es solamente intraparto. No, gracias. No horas antes o como profilaxis o como... Ya, ok. ¿En qué momento lo inicio? En el momento en el que yo estoy dándome cuenta que tengo las cifras tensionales altas, o sea, aunque sea anteparto. O sea, habitualmente como la primera dosis de impregnación, como nosotros le llamamos, es en bolo en 20 minutos, pues obviamente en 20 minutos no vas a avanzar en un parto. Entonces, habitualmente es durante la primera evaluación, ya que tienes los resultados, la evaluación de los laboratorios y demás, administras el bolo y ya después te mantienes con la dosis de mantenimiento, precisamente. Y esa va a avanzar desde anteparto, intraparto hasta posparto. ¿Sí? ¿Claro? Ok. Sí, voy. Entonces, en una paciente que presente preeclampsia después del parto, ¿se le tiene que dar neuroprotección? Sí, porque la neuroprotección, bueno, depende de los grados de severidad, porque la neuroprotección es por el ámbito de las convulsiones, ¿ok? Entonces, sí también lleva a cabo una neuroprotección fetal, pero aquí es más que nada también por el ámbito materno, o sea, como dual. Entonces, sí, también es válido hacerlo si hay datos claro, por supuesto. ¿Sale? Sin embargo, ya cuando una mujer está puérpera, pues ya tienes mucha posibilidad de dar otro medicamento, o sea, ya estás sin ningún problema, ¿no? Aquí el problema es que está el bebé y entonces no puedes dar tanto medicamento. Bueno, en teoría. Bien, entonces, platicábamos que damos una dosis de bolo inicial de 4 a 6 gramos y una de mantenimiento 1 gramo por hora habitualmente. Sin embargo, el magnesio, cuando está siendo administrado vía intravenosa, tenemos que tener cuidado porque se puede llevar a cabo una intoxicación por magnesio, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son estos síntomas, pero básicamente lo que podemos hacer es hacer una revisión sérica del magnesio, del nivel, para que siempre vigilemos que estemos de entre 4.8 a 8.4. Realmente aprenderse el límite pues está muy fácil porque pues es como al revés, ¿no? Está muy fácil. Y mira, aquí está lo que me preguntaban, ¿no? ¿Hasta qué tanto lo puedo yo mantener? Hasta 24 horas después del parto. O sea, sí se puede dar, por supuesto, no hay ningún problema. Bien. Ahora, esto también yo me acuerdo que lo preguntaron. ¿Cuáles son los diferentes tipos de esquemas de neuroprotección? Porque obviamente como hay muchos autores que han investigado con respecto a la preeclampsia, cada uno de ellos ha hecho su propio esquema. Entonces el más conocido es el de Sussman. Y sí, les digo que sí me acuerdo que lo preguntaban. ¿Cómo se define el esquema Sussman? Una impregnación inicial de 4 gramos diluidos en 100 mililitros para ser administrados en bolo en 20 minutos, ¿ok? Y la dosis de mantenimiento sería la de 1 gramo por hora, igual también diluido 1 gramo en 100 mililitros. Y el segundo manejo que Parkland nos comenta es llevar a cabo la administración de 5 gramos de magnesio
combinado con 1 mililitro de lidocaína. Y esto es porque él recomienda una administración intramuscular. ¿Ok? Pero aquí nos dice que cada 4 horas en cada glúteo. Pues a ver quién le aguanta su esquema, ¿no? O sea, está súper cañón. Pero bueno, pero él es lo que marca. Entonces, para que lo tengan en cuenta y sea apuntadito porque sí se los preguntan. ¿Ok? ¿Ya todos lo apuntaron? ¿Sí? Bien. Bueno. Y también Sibay, como les digo, es otro de los autores más importantes en preeclampsia, pues también él sacó su propio esquema de neuroprotección y él dice que se debe de dar 6 gramos. 6 gramos de impregnación, pero su mantenimiento va enfocado a 2. O sea, él administra más todavía. 2 gramos por hora. Y prácticamente sí se enfoca en el mismo manejo previo que habíamos platicado de que se puede administrar todavía 24 horas posparto. Y lo mismo, checar los valores de magnesio séricos 4.8 a 8.4. Bien. Las unidades en las cuales están medidos todos los laboratorios, pues realmente para examen sí les recomiendo que se aprendan las unidades también, porque a veces pues se las cambian, les pueden poner o sí una cosa así diferente, ¿no? Pero habitualmente no son con valores muy extraños, o sea, a veces lo hacen con la glucosa, que es algo que sí hacen mucho, cambiarlo a minimoles, o pues prácticamente creo, la prolactina creo que también en algún momento. Bueno, muy bien. ¿Allá atrás tenían una duda? ¿Sí? Ahí voy. En el esquema de neuroprotección, el segundo de Suspan, estaba indicado que se tiene que diluir en 100 mililitros. Es como neuroprotección, lo cual pues sabemos que es como consecuencia de la presión elevada. Como son 100 mililitros, ¿no puede afectar un poco que se esté dando ese volumen? No, para nada, no se afecta. De hecho, habitualmente lo que hace enfermería es casi administrar en 500 mililitros, o sea, 5 gramos, y entonces ya van pasando poquito a poco la solución. No se afecta ni nada. Al contrario, sí, por supuesto, tú tienes que ir vigilando la diuresis. Recuerda que son pacientes que van a estar habitualmente vigilando que no tenga datos de anuria o de oliguria. Entonces, pues nada más checar que esté presentando una buena diuresis, pero no se afecta. Okay. Bien, entonces platicábamos de cuáles son. ¿Otra pregunta? ¿No? Ah, perdón. Platicábamos de que hay que checar cuáles son los datos de toxicidad por el magnesio. Entonces sí, ya sabemos los valores séricos, pero pues en lo que sale el laboratorio tenemos que ir enfocándonos en nuestra clínica. Y la clínica se enfoca en esta presentación, que de forma indirecta nos puede decir en qué valor se presenta nuestro nivel de magnesio, si es que se presenta o no el signo o síntoma. Pero habitualmente solamente con que se aprendan cuáles son los datos, como por ejemplo la disminución de los reflejos osteotendinosos, un esfuerzo respiratorio débil, apnea, alteraciones en la conducción cardíaca o pues ya un infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata de evidenciar no es tanto que se aprendan en qué nivel se va a tener cada situación, sino más bien cuál se puede presentar, porque son parámetros clínicos evaluables. Entonces, lo que hacemos habitualmente es checar los reflejos osteotendinosos, que la frecuencia respiratoria esté bien, que la diuresis esté bien y que no haya ningún otro signo alterado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a dar si tenemos datos de toxicidad? Gluconato de calcio, 1 gramo y ¿ok? Eso también lo preguntan. Bueno, hace 8 años. Bien, ¿qué otro podemos llevar a cabo de manejo?
habíamos visto 4 antihipertensivos previos, aquí hay otros 3 más. Entonces, el abetalol podemos tener el beneficio de ser administrado de forma intravenosa. Entonces, si tenemos ese beneficio, bueno, lo podemos administrar a una dosis de 20 miligramos y repetir 20 miligramos hasta 80 cada 30 minutos, dependiendo de cómo vaya siendo la respuesta. Aquí importante es más que nada enfocarse en cuáles son los datos adversos o a quién no le podemos dar la abetalol. Y esto es en pacientes que tengan asma o que tengan insuficiencia cardíaca, ¿ok? Además de que este medicamento puede provocar bradicardia. Es de lo más preguntado con respecto al abetalol. El nifedipino podemos también utilizarlo, es uno de los medicamentos más nobles en el manejo antihipertensivo. Podemos administrar desde 5 hasta 10 miligramos cuando estamos en la vía aguda, ¿ok? Para disminuir rápido nuestra cifra tensional alta y después ya mantenerlo a cada 6 horas aproximadamente su administración, dependiendo si no estamos dando la deliberación prolongada. Y por último, tenemos la opción de la hidralazina, la cual va a ser administrado en un bolo inicial de 5 miligramos y checar a los 20 minutos cómo está haciendo la respuesta de las cifras tensionales. Y si no estamos teniendo un buen control, bueno, pues entonces podemos administrar hasta 5 o 10 miligramos más para lograr un buen control, ¿ok? Aquí importante no administrar más de 20. También yo recuerdo que mencionaba algo con respecto a los 20 en el examen. Aquí el principal efecto adverso de la hidralazina es la hipotensión materna que nos puede llegar a presentar. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos ante unas cifras tensionales elevadas a nivel intraparto? Bueno, pues vamos a llevar a cabo una buena monitorización fetal, vamos a llevar un buen balance de líquidos, siempre evitando el riesgo de un edema pulmonar y sobre todo evitar la hipotensión que se puede presentar más en medicamentos como la hidralazina, como platicábamos, no tan frecuente con el nifedipino, pero sí con el abetalol, también es algo frecuente en el abetalol. Ok, pues como ya hemos platicado, tenemos riesgo de recurrencia de la enfermedad, que obviamente se conoce como un riesgo de recurrencia de hasta a un riesgo relativo alto. Bien, platicábamos de la presentación atípica. ¿Recuerdan de la presentación atípica? Esto es cuando tenemos una hipertensión gestacional y tenemos alguno de los criterios que tenemos aquí abajo, alguno. Y esto puede ser trombocitopenia, menos de 100,000, que tengamos síntomas de preeclampsia, hemólisis o también elevación de enzimas hepáticas. Aquí lo importante es que podemos o no presentar todos los otros. Ok. Y podemos llegar a presentar proteinuria, ¿se acuerdan? Que podíamos presentarla pero sin elevación de las cifras tensionales elevadas y entonces pues nos tenemos que enfocar en qué otra situación o qué otros signos, qué otros laboratorios tenemos alterados para que podamos catalogarlo como una presentación atípica. Y entonces tendríamos, por ejemplo, proteinuria, no tendríamos elevación de las cifras tensionales, pero a lo mejor sí síntomas de preeclampsia, cefalea, acúfenos, fosfenos, alteraciones neurológicas. Podríamos evidenciar datos de hemólisis con una química sanguínea alterada, trombocitopenia, ¿sí? 100,000, menos de 100,000, elevación de nuestras cifras tensionales. Muy a veces característico la presentación de las atípicas, de las formas atípicas, en embarazos menores a 20 semanas. Esto es muy común. Y también se puede llegar a presentar en el puerperio y hasta 48 horas después. O sea, prácticamente pues es estar muy al pendiente de la situación. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí. Comentaba del manejo que debemos dar en primer nivel. En cuestión de la proteinuria, una cruz decía que se repitiera 24 horas después. Si digamos yo tomo la tira y sale con proteinuria de una cruz, a las 24 horas me vuelve a salir igual, ¿es criterio para enviar a segundo nivel? O tengo me imagino que haciendo
Podrías ir adelantando con unos laboratorios y entonces evaluar si hay algunos otros criterios, como por ejemplo si hay disminución de las plaquetas o elevación de las cifras de las enzimas. O sea, sí podemos enfocarnos en otros criterios, porque a lo mejor pudiese tratarse de una presentación atípica, o sea, que tenga proteinuria y que no hay elevación de cifras tensionales. Entonces, nunca como único criterio, siempre haciendo un diagnóstico conjunto de todo lo demás, o sea, síntomas, laboratorios, ver cómo están las plaquetas previas, las enzimas hepáticas, ¿ok? O sea, siempre es con todo lo demás. La otra, rápido, tal vez suene tonto, pero si tengo una paciente ya con datos de eclampsia que tenga crisis convulsivas, ¿sirve de algo que le ponga yo sulfato de magnesio? Bueno, si estamos en un momento de agudo, pues como tal es principalmente solo la administración del diazepam para mitigar las convulsiones y sí lo puedes administrar, sí se administra. Sí, pero como que lo primero sería el medicamento para mitigar el proceso convulsivo y ya después administras lo demás. Sí. Ok. Bien, entonces vamos a platicar acerca de la eclampsia. Bien, la eclampsia sí es algo no tan extraño, se puede llevar a presentar en aquellas pacientes que tanto tienen preeclampsia con criterios de severidad como en aquellas pacientes que no tienen criterios de severidad. Obviamente es un poquitito más común en pacientes que ya tienen un criterio de severidad, ¿ok? Hasta en un 2-3% y un poquito más, menos frecuente, perdón, en 0.6 en aquellas que no tienen criterios. Bien, entonces, ¿por qué se lleva a cabo el proceso de la eclampsia? Principalmente es porque obviamente tenemos una hipertensión que provocó un colapso de todo el sistema autorregulatorio, tanto de la circulación cerebral y que provoca una disfunción endotelial, una hipoperfusión y secundariamente un edema cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este estado de hipoperfusión, del colapso del sistema autorregulatorio? El sistema lo que hace es activar de alguna forma procesos autorregulatorios que llevan a una vasoconstricción más persistente y a que este estado se perpetúe, ¿ok? Entonces, se genera un círculo vicioso. ¿Cómo podemos llevar a cabo la presentación de la eclampsia? Algunos datos clínicos: cefalea común 66%, hipertensión obviamente 57%, alteraciones visuales en un 27% de las veces, epigastralgia 25%, asintomáticas 25%. ¿Okay? Entonces, sí es muy importante hacer un diagnóstico muy preciso cuando nos enfrentamos a la, por ejemplo, epigastralgia. Y es que en embarazos ya muy avanzados, a veces es común que las pacientes les refieran, pues tengo malestares propios de que los movimientos fetales y movimientos por acá arriba y demás. Entonces es a veces muy difícil poder achacar un síntoma en la parte superior solo por movimientos fetales. Realmente es complicado. Entonces sí tienen que enfocarse mucho en hacer un diagnóstico diferencial. Obviamente, aquí la característica de la eclampsia pues es la presentación clínica de las convulsiones, que es una presentación patognomónica y que nos va a evidenciar una pérdida abrupta del estado de la conciencia, con una pérdida total del tono en músculos, en piernas, brazos. Se presentan sacudidas rápidas de entre 1 a 2 minutos y es característico que también se presente un estado postictal. ¿Qué es lo que sucede cuando se presenta una eclampsia en el producto? Bueno, pues también se ha estudiado esto y se ha demostrado que durante los estados convulsivos el producto presenta una bradicardia fetal, transitoria, de 3 a 5 minutos durante el proceso de la convulsión y que en algunas ocasiones puede llevarse a cabo una taquicardia fetal reactiva con pérdida completa de la variabilidad.
pero una vez ya que se resuelve la convulsión, o sea, bradicardia y luego reactiva hacia la taquicardia. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro manejo inicial de una paciente que está presentando estado convulsivo? Pues como todo paciente, mantener una vía aérea permeable, prevenir algún tipo de proceso de broncoaspiración, colocar a nuestra paciente de cúbito lateral izquierdo y pues tratar de prevenir de forma lo más posible que haya una hipoxia materna, traumatismos secundarios por el estado ictal, tratar de manejar nuestro estado hipertensivo para no perpetuar más el proceso, administrar medicamentos para prevenir procesos convulsivos recurrentes y, dentro de lo posible, valorar ya la interrupción del embarazo una vez que nuestra paciente está estable. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo la prevención de un estado convulsivo? Con la administración de sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio se ha visto involucrado en dos situaciones muy importantes. Miren, tanto en la protección contra reconvulsiones recurrentes como en la propia disminución de la muerte materna. Entonces, realmente sí es beneficioso llevar a cabo la administración del sulfato de magnesio. Vean cómo aquí los intervalos de confianza son más estrechos. ¿Ya vieron? Entonces, esto obviamente significa que son este riesgo relativo que es protector, nos está evidenciando un muy buen intervalo de confianza. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo la administración del medicamento del sulfato de magnesio si tenemos convulsiones persistentes? Igual, nuestra administración inicial en un bolo, en esta ocasión serían de 2 gramos y es una administración rápida, 5 a 10 minutos. Podemos también mitigar las convulsiones con la administración de diazepam, el cual se administra de 5 a 10 miligramos intravenoso cada 10 minutos, dependiendo de cómo sea el estado convulsivo de nuestra paciente. Y esto habitualmente nos ayuda a que se lleve a cabo un control de los estados convulsivos en un muy buen porcentaje, un 80%. Y como última opción, UpToDate nos marca lorazepam, administrando a 4 miligramos intravenoso en una infusión de que sea administrado 2 miligramos por minuto. ¿Okay? Habitualmente con cualquiera de los dos primeros podríamos llevar a cabo una buena resolución. Bien. ¿Alguna duda sobre la eclampsia? ¿No? Muy bien. Ya casi acabamos. Síndrome de HELP. Entonces, el síndrome de HELP su incidencia realmente es muy baja. Se presenta entre 1 a 6 pacientes, 100,000 de cada 1,000, perdón. O sea, realmente no es tan frecuente. Sin embargo, ¿cómo es su presentación? Habitualmente esta es súbita y la forma de presentación puede ser en cualquier etapa del embarazo, o sea, desde una etapa de 25 o 27 semanas, incluso hasta el final del mismo, y también se puede llevar a cabo su presentación durante el puerperio inmediato, que sean nuestras primeras 24 horas. Y como tal, cuando nosotros presentamos un síndrome de HELP, pues ya está catalogado como una preeclampsia severa, ¿no? Dentro de la clasificación previa. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro cuadro clínico de pacientes con síndrome de HELP? Bueno, pues recordamos que este estado de hemólisis nos va a provocar una anemia, una trombocitopenia, una elevación de las enzimas hepáticas y algunos otros datos clínicos como son epigastralgia, reflejos osteotendinosos aumentados, hipertensión y pues nuestro dato también que podemos llegar a presentar de proteinuria. Ok, entonces la epigastralgia, recordemos, pues es un dolor, tanto que puede ser en el epigastrio como tal, sino también puede llegar a ser en el hipocondrio del lado derecho y es uno de los síntomas más importantes en el ámbito del síndrome de HELP y que en algunas otras ocasiones podemos haberlo asociado con náusea o con vómito, porque habitualmente no se presenta como único síntoma. Bien, entonces, ¿cómo vamos a evaluar el ámbito de la hemólisis? La hemólisis pues se va a ver reflejada con una disminución tanto del hematocrito como de la hemoglobina
y vamos a ver incluso formas inmaduras de esquistocitos o la elevación de la hiperbilirrubinemia, de la bilirrubina, ¿no? Y esto nos generaría una hiperbilirrubinemia, pero en el ámbito indirecto, ¿ok? Esto es importante que lo diferencien, porque sí, me acuerdo que preguntaban lo de la hiperbilirrubinemia si era directa o indirecta, entonces esta sería indirecta. También podríamos presentar una elevación de la deshidrogenasa láctica por arriba de 600 y algún otro dato, como también se puede llegar a valorar con, así, solo como dato curioso, con la aptoglobina que esté baja, que realmente no es un parámetro clínico que nosotros busquemos. ¿Y cómo vamos a evaluar el ámbito de la trombocitopenia? Aquí hay varias clasificaciones, ¿ok? Hay una de CIBAI, hay una de Mississippi, que ahorita vamos a ver, o sea, como que ha habido varios autores que han platicado con respecto a todo esto de las enfermedades hipertensivas y cada uno hace sus clasificaciones, sus manejos. Entonces, nuevamente nos enfrentamos con CIBAI. CIBAI dice, bueno, cuando me enfrento a una trombocitopenia, la voy a clasificar y la voy a clasificar en leve, en moderada y en severa. Entonces, para él, una trombocitopenia leve es de 100.000 a 150.000, una moderada de 50 a 100.000 y ya la severa abajo de 50.000. Prácticamente aquí no es necesario que ustedes para el ENARM se aprendan esta clasificación, sí que tengan consciente que pues obviamente un valor por debajo de 50.000, pues ya está, 150.000 ya estamos hablando de una trombocitopenia, ¿no? Ok, y entonces platicábamos que también vamos a tener elevación de nuestras cifras tensionales, de nuestras enzimas hepáticas, AST, ALT, recuerden, 2 veces por arriba de lo normal. Ok, ¿qué tanto es la probabilidad de una mortalidad materna? Hasta en un 20%, ¿ok? Y aquí lo que más nos va a marcar qué tan probable es que nos estemos enfrentando a esta situación, pues en tercer lugar sería una trombocitopenia, ¿ok? En segundo, cuando ya empezamos a tener efectos hepáticos con una elevación de la deshidrogenasa láctica y ya posteriormente cuando se agrega a todo lo demás, incluso también una elevación de nuestras enzimas hepáticas arriba de 40. Arriba del doble. Y recuerdan que les platicaba sobre una segunda clasificación con respecto a la trombocitopenia y esta clasificación es la de Mississippi. ¿Okay? Ellos lo clasifican en clase 1, clase 2 y clase 3. Aquí sería, digamos que al revés, la clase 1 empieza con 50.000 y de forma agregado se toma en cuenta también la enzima hepática AST y la hemólisis valorada con respecto a la deshidrogenasa láctica. Pero aquí básicamente es con respecto al valor de la trombocitopenia. La clase 2 de Mississippi de 50.000 a 100.000 eleva un poquito la AST a 70 y la DHL se queda igual en 600. Y por último, la clase 3 de Mississippi, que entonces sería de 100.000 a 150.000. ¿Okay? Aquí ya podemos llegar a tener valores realmente variables también de lo que podría ser la AST y de la DHL, pero pues Mississippi, como les digo, es más bien enfocándose en la trombocitopenia. Ok, diagnósticos diferenciales. Pues sí los hay, tenemos que valorar que no nos enfrentemos a alguna otra situación. Solamente es importante que ustedes los conozcan, realmente no hay necesidad de que se enfoquen más como tal a tratamientos ni otro tipo de situaciones, pero podrían considerar un hígado graso agudo en el embarazo, que no se tratase, por ejemplo, de un lupus eritematoso o de un síndrome antifosfolípido que no habíamos diagnosticado previamente o que nos estemos enfrentando a una púrpura ya sea autoinmune o incluso también hasta idiopática, ¿ok? Muy bien. ¿Qué complicaciones podemos llegar a tener nuestro órgano órgano blanco? Pues el riñón principalmente. Aquí lo que se genera es una insuficiencia y una falla renal que pudiera ser aguda y que incluso se puede convertir en algo crónico. Entonces, esto es lo que complica y lo que hace que nuestra
sea un ámbito importante y catalogado como una de las principales causas de muerte materna en México, el daño que se provoca a riñón. Y en el hígado no es tan frecuente, sí se puede llegar a presentar y obviamente pues lo más alarmante sería una ruptura hepática que afortunadamente pues no es tan común, 1 a 2% de los casos. ¿Y qué podemos administrar como parte del medicamento inicial? ¿No? Porque obviamente todo el demás manejo sería en base a las cifras tensionales elevadas, a la interrupción del embarazo y demás. Bueno, podríamos administrar, obviamente dependiendo de la etapa gestacional en la que nos encontremos, pues betametasona o dexametasona, y esto sería para la maduración pulmonar de nuestro producto, ¿no? Ya dosis conocidas, 12 miligramos cada 12 horas intravenosos y para poder llevar a cabo la interrupción gestacional. Fármacos antihipertensivos, todos los que ya platicamos anteriormente, cualquiera de las opciones, la betalol, hidralazina, nifedipino, que son de entre los más utilizados, pero realmente volvemos a lo mismo, el que tengan, el que sepan utilizar, el que nos dé menos efectos adversos, que podamos llevar a cabo el uso. Nuestra resolución obstétrica como parte de la interrupción del embarazo, pues obviamente si estamos ante un síndrome de HELP, pues vamos a llevar a cabo una interrupción abdominal, sobre todo en aquellos embarazos que son muy inmaduros todavía, ¿no? 30 semanas, y cuando obviamente no tenemos una presentación de un inicio de trabajo de parto. En caso de que tengamos una gestación un poco más avanzada, aunque con ciertas limitantes, pues sí se podría llevar a cabo una resolución en teoría vía vaginal si se tratase de un embarazo más avanzado, ¿ok? O de si tuviéramos ya una gestación, digo, un trabajo de parto también ya avanzado, pero muy avanzado. Ok. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Realmente, pues también se ha estudiado mucho este ámbito. Muchos suplementos, sí, bastantes, y realmente el primero que se ha demostrado que sí ha efectuado una prevención como tal, pues es la administración del ácido acetil salicílico a dosis Protec. En México solamente disponible el de 100 miligramos, en Estados Unidos de 81, y esto podría ser de cada 24 horas, ¿ok? Todos los días. Y las medidas que están enlistadas posteriormente no se han demostrado que tengan como tal un efecto tan marcado, sin embargo sí también podrían ser medidas que se pueden llegar a tomar, como podría ser la administración de calcio, 1 gramo al día, medidas básicas como cualquier paciente hipertenso, mejorar también los ámbitos dietéticos para que no haya una elevación tan abrupta ni tan fuerte de lo que sería el índice de masa corporal, restringiendo tanto nuestro consumo de sal como de calorías a lo largo del embarazo para evitar nuestro sobrepeso. Pronóstico. Bien, entonces estas cifras también es importante que ustedes las conozcan porque es la probabilidad pues sí, la probabilidad de que se genere estados hipertensivos posteriores a la resolución del embarazo. Entonces, miren, casi el 50% de las que presentan un estado hipertensivo gestacional, pues puede persistir una vez que se resuelve el embarazo. Este flujograma es de la guía de práctica clínica, pero como obviamente la guía está basada en la clasificación previa de la preeclampsia, pues aquí maneja términos como los previos, ¿no? Lo de preeclampsia leve, preeclampsia severa, y realmente se los pusimos para que se conozca el manejo en general, o sea, realmente, porque está muy escueto, le faltan muchas cosas intermedias. Pero bueno, básicamente es que si nosotros nos encontramos ante una paciente con cifras tensionales elevadas, arriba de 20 semanas, pues nos tenemos que enfocar en si tenemos o no tenemos proteinuria. Y entonces este dato nos va a permitir clasificarlo tanto como una hipertensión gestacional como una preeclampsia. Y si nos encontramos, por ejemplo, una hipertensión gestacional, podríamos iniciar tratamiento y dar un manejo continuo a lo largo en la consulta para avanzar todo el estado de gestación y ya posteriormente valorar la interrupción como si se tratase de un embarazo normal y si es que no se llega a agregar un estado de preeclampsia.
Pero si ya una vez en el diagnóstico vimos que sí hay proteinuria, que se trata de una preeclampsia, aquí manejaba los criterios de previos de leve y severa, pero imaginen que aquí sería con datos o sin datos de severidad, pues entonces tomando en cuenta todos los datos y en conjunto de signos y síntomas, tomar ya medidas de resolución o de continuar el embarazo. Es a grosso modo. Ok. Pues buenas noticias porque ya llegamos a las conclusiones, entonces, pero no sé si tengan dudas. Ajá, ahí voy. En una preeclampsia con datos de severidad donde se decidieron interrumpir la gestación, ¿cuánto tiempo tengo para disminuir la TA o tengo que disminuir la TA? No es como un estado hipertensivo de emergencia y urgencia que tienes un tiempo en específico o realmente aquí lo importante es que sí es marcado y notorio que una vez que resuelves el embarazo, habitualmente ya se logra un buen control. Sí hay situaciones en las cuales son difíciles controlarlas, pero no es marcado un tiempo de que tienes media hora, 20 minutos, no. O sea, sí, exactamente, con mayor lentitud. Por allá, ¿verdad? Nos comentó que el síndrome de HELLP es como una preeclampsia con datos de severidad, pero realmente, ¿qué los diferencia? ¿Tiene que haber o no proteinuria o no me queda claro qué diferencia eso? Ok, el síndrome de HELP se llama HELP porque las siglas de HELLP se refiere a hemólisis, elevación de las cifras de las enzimas hepáticas y una trombocitopenia. Entonces, básicamente es eso. Exactamente. Con fines de examen, ¿qué tan común o qué tan bien está esta parte de los marcadores tempranos de preeclampsia? El Doppler uterino, las relaciones enzimáticas y toda la situación. No, para fines de examen realmente no, porque eso ya es más de un ámbito de especialidad. No, es muy poco probable que les pregunten eso. Sí. Ok, ¿alguna otra duda? ¿En qué semana posparto se hace nuevamente el tamizaje para hipertensión y con qué pruebas? Y de la aspirina, ¿desde qué semana y hasta qué semana se administra? Ok, no es como tal un tamizaje como en el ámbito de la diabetes gestacional, que sí había una semana marcada. Aquí prácticamente la única diferencia es esas 20 semanas posparto, ¿ok? Para hacer tu clasificación si se tratase de una hipertensión crónica o si ya podría ser todavía una preeclampsia por definición. Pero no es como tal un tamizaje, sino simplemente una vigilancia continua. ¿Okay? Ya después de pasar estas semanas, entonces sí, por supuesto, se tiene que verificar que no se tratase de una hipertensión crónica. Ese es nuestro punto, ¿sí? Posterior a las 12 semanas. 12 semanas, perdón. Exactamente. Sí, me confundí, 12 semanas. Y me preguntabas de la aspirina. La aspirina habitualmente se inicia porque en el ultrasonido, en el primer ultrasonido, el de 11-13.6, se hacen marcadores de riesgo para identificar si pudiéramos llegar a tener posibilidad de generar una preeclampsia. Ellos, habitualmente los materno-fetales, que son los que hacen estos ultrasonidos, hacen medición de las resistencias de la arteria uterina y del índice de pulsatilidad de esta arteria, porque platicamos que tiene que ser de baja resistencia. Entonces, si estos valores que ellos miden están alterados, te generan un riesgo. Y en su reporte ellos te dicen, tiene un riesgo elevado de generar preeclampsia o cifras tensionales elevadas, por lo que sugerimos iniciar. ¿Okay? Entonces, habitualmente se inicia en esa etapa, justo en la que culmina el primer trimestre. Y se suspende 1 o 2 semanas antes de la resolución, cuando se puede, ¿no? Cuando está programada la cirugía, si no, pues que Dios nos bendiga. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, conclusiones. Pues básicamente ya es nada más para finalizar el tema, ningún ámbito nuevo de lo que ya hemos visto. Simplemente pues la preeclampsia es un síndrome que es ampliamente estudiado, muchos autores se enfocan en esta situación. Ya se ha corroborado que se trata de un síndrome porque
pues afecta varias instancias patológicas y que evidentemente pues nos pone en riesgo tanto la vida materna como la fetal. Ahora, es importante como nosotros como servidores de la salud que conozcamos cuáles son las causas, cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a cabo la presentación de esta patología para que entonces podamos ofrecer técnicas de prevención ante nuestras pacientes. La eclampsia es obviamente la forma de complicación más grave en el ámbito de la preeclampsia y como tal sí se pueden generar secuelas neurológicas en la paciente, también pueden presentarlas en el feto y es muy importante que nosotros mantengamos una perspicacia para llevar a cabo nuestro diagnóstico oportuno. Y ya, vamos a hablar un poquito acerca de unos 2 casos clínicos muy chiquitos, ¿ok? Porque habitualmente estos pues son muy complicados. Paciente de 17 años, primigesta, soltera, con embarazo de 36 semanas por fecha de última regla, confiable y 38 semanas por ecografía de segundo trimestre. Antecedentes patológicos, gastritis, hace más de 5 años en tratamiento. Quirúrgicos, negados. Hospitalizaciones, niega. Traumatismos, niega. Ginecobstétricos, menarca a los 13, ciclos cada 28 días, 4 días de sangrado, inicio de vida sexual a los 16, fecha de última regla, el 17 de abril del 2013, gesta 1, parto 0, aborto 0, cesárea 0, controles prenatales 5, en las cuales su presión 110/80, refiere cuadro clínico de 1 mes de evolución caracterizado por edema de miembros inferiores, niega cefalea, niega acúfenos, niega fosfenos. Refiere dolor en región lumbar de moderada intensidad no irradiado y disuria. Refiere movimientos fetales presentes. Niega sangrado uterino transvaginal. A la exploración física, consciente, palidez de tegumentos, con edema en miembros inferiores 2 cruces y manos y cara 1 cruz. TA 140/90, primer toma, 145/90, segunda toma y frecuencia cardíaca de 80 latidos. El examen general de orina con proteínas de 33, bacterias 1 cruz, leucos 1 cruz, biometría hemática 11.8 de hemoglobina, glucosa de 105, creatinina de 1, radiografía de tórax sin alteraciones. En la exploración física, las tensiones arteriales y que tiene edema, además en cara y manos. Bueno, es primigesta. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico más probable para esta paciente? Hipertensión arterial gestacional, preeclampsia, eclampsia o hipertensión arterial crónica. A ver, entonces vamos a analizar. ¿Es hipertensión gestacional? ¿Cuál es la característica? Que no debe tener proteinuria y ya nos marcó que tiene proteinuria. Entonces eso lo eliminamos, ¿no? Ok. Entonces, preeclampsia puede ser una opción porque tiene elevación de cifras tensionales y tiene nuestra proteinuria. ¿Eclampsia? No. Y en la hipertensión arterial crónica, pues no, tampoco nos había dicho que todo estaba normal, ¿no? Entonces, pues estamos ante una preeclampsia. Muy bien, a ver. De los siguientes parámetros, ¿cuál es el más probable que presente la paciente? Una presión arterial media mayor de 126 milímetros de mercurio, B, elevación de enzimas hepáticas, C, proteinuria de 300 miligramos por litro, pero menor de 2 gramos, D, trombocitopenia. Una trombocitopenia. A ver, tú dices que trombocitopenia. Bueno, ahora vamos a analizar, porque estamos hablando de una preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculaba la presión arterial media? ¿Se acuerdan? Entre 2, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, para que nosotros tengamos una presión arterial media de 126, pues prácticamente hablaríamos de un 160/110 arriba. Entonces, esta paciente
No, dado que estábamos con 140-90 y demás. Entonces, no. Elevación de enzimas hepáticas, que lo podríamos evidenciar con un síndrome de HELP, por ejemplo. Pero ¿tenemos algún otro dato? No. Ok. La proteinuria. Yo les platicaba que la paciente tiene una hipertensión gestacional. Una preeclampsia. Entonces, tiene proteinuria, ¿no? Por lo tanto, si yo le hago una recolección, ¿me puedo encontrar con una proteinuria? Sí, me puedo encontrar una proteinuria. ¿Y cuál sería la diferencia entre una trombocitopenia, que sería un dato, por ejemplo, también de hemólisis, con la opción B? Pues ahí también se contraponen, ¿no? Porque serían dos respuestas. Entonces, tampoco tengo datos de datos de hemólisis como tal. Más bien, si nos estamos enfrentando a una preeclampsia, ya no, o sea, no se metan en ámbitos todavía ni de severidad. O sea, nada más nos estamos enfocando en esa diferencia de proteinuria. Y si sí tengo proteinuria, pues si yo le hago una recolección, claro que puedo tener una proteinuria de 300 miligramos, ¿no? ¿Sí? ¿Claro ahí la respuesta? Ok. Ay, ya está la respuesta. Ay, bueno, vamos a leerla. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada a seguir? A. Iniciar solución fisiológica, alfa-metildopa y resolución de embarazo. B. Iniciar solución fisiológica, hidralacina y sulfato de magnesio. C. Iniciar solución fisiológica, difenilidantoína y resolución del embarazo. D. Iniciar solución fisiológica, dexametasona y resolución de embarazo. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, pues ya está marcada la respuesta, perdónenme, pero pues vamos a analizarla, ¿no? Entonces, habitualmente este tipo de preguntas son muy comunes en el examen, en las que tenemos que hacer pues prácticamente una eliminación de todas, ¿no? Si tenemos dudas. Entonces, afortunadamente, lo primero vienen las 4, así que perfecto, ya eso no hay duda. ¿Qué antihipertensivo? Bueno, les agregar dexametasona, o sea, estamos ante exactamente, ¿no? Ya estamos ante un embarazo de término. Difenilidantoína. No, pues ni se los dije, ¿no? O sea, esto es un tratamiento que ni al caso. Entonces, bueno, ¿qué opción tenemos? ¿Una alfa-metildopa o una hidralacina? ¿Tenemos datos de severidad? ¿Tenemos problema con el estado neurológico? ¿Necesidad de dar una protección neurológica? Realmente no. Entonces, podemos optar por la primera opción, que ya incluso sería la resolución del embarazo, y ya nos estamos enfrentando también a un embarazo de término, realmente no habría ningún problema ahí, ¿no? Y un antihipertensivo que como tal vean, o sea, realmente no es de que uno u otro sea el mejor, sino la respuesta que contenga lo que realmente es más apto para la paciente. Muy claro, ¿no? Que es bueno. Se trata de femenino de 27 años con 32 semanas de gestación que llega al servicio de urgencias por presentar cefalea intensa, acúfenos y fosfenos, dolor abdominal en barra, además de dolor en región lumbosacra y sensación de pesantez pélvica. A la exploración física se observa fondo uterino de 28 centímetros, obesidad grado 1, ROTS incrementado, edema de miembros inferiores 3 cruces. Al tacto observa dilatación de 2 centímetros con presencia de moco con sangre. Se observan proteínas en orina 2 cruces, nivel de conciencia disminuida, leve desorientación temporoespacial, y el familiar refiere que la encontró en el suelo con somnolencia. ¿Qué nos llama la atención? Bueno, presenta cefalea intensa, acúfenos, fosfenos, dolor abdominal en barra, la obesidad grado 1, el edema de miembros, la dilatación del cérvix con la presencia de moco con sangre, proteínas en orina, bueno, todo. Todo el caso clínico me llama la atención. Pues sí, realmente es una situación importante. Sin embargo, bueno, también, ¿no? O sea, tenemos 32 semanas y vean, o sea, el fondo uterino también está de 28, o sea, ya desde ahí me está diciendo que algo con ese embarazo no va bien, porque el crecimiento fetal no está siendo tampoco el esperado, ¿no? Entonces, esa placenta, pues no está muy bien. Y sí, efectivamente, todo el caso clínico es muy importante. Tenemos edema, reflejos osteotendinosos, ya datos de severidad, ¿no?
¿Cuál es la conducta a seguir de forma inmediata? Opción A, indica sulfato de magnesio. Opción B, indica hidralacina. Opción C, preparar para cesárea. Opción D, preparar para parto. La opción podría ser la A, para protección neurológica, y podría ser la C, igual, interrupción del embarazo. Tú ya en R1 de gineco, ya lo opero, ya. Ya lo opero. Sí, bueno, les quedó muy claro lo de la interrupción del embarazo, ya me quedó claro. Pero no se deben de olvidar de la protección neurológica, ¿no? No nos está, si ustedes se dan cuenta, a ver, esperen, no nos dice nada con respecto a la TA, ¿ok? Entonces, lean muy bien, porque a veces nosotros pudiéramos llegar a pensar, no, pues de una vez le manejo el estado hipertensivo, pero ni siquiera nos dice cuánto tiene de TA, entonces el antihipertensivo ni siquiera sería opción en nuestro caso, ¿no? Pero sí tiene datos de severidad, o sea, nuestra paciente ya tiene cefalea, tiene epigastralgia, tiene datos importantes. ¿Y cuál sería la diferencia en ámbitos de interrupción? Hablando específicamente de un examen, o sea, siempre que tengan como una duda de que, o parto o cesárea, pues es que finalmente las dos involucran una interrupción, entonces, pues en un examen jamás en teoría, ¿no? Jamás te deben de poner como respuestas que sean similares porque se contraponen, ¿no? Entonces, pues sulfato de magnesio, ¿no? Sí, claro, tenemos que interrumpir el embarazo, pero ahorita lo primero y lo principal con los datos de severidad, pues es una protección neurológica. Y ya después ya la interrupción. Y ahora sí, nuestra última pregunta. ¿En qué consiste el esquema SUSPAN? Opción A, impregnación inicial de 4 gramos en 100 mililitros para 20 minutos. Continuar infusión a 1 gramo por hora, 1 gramo en 100 mililitros. B, impregnación inicial de 4 gramos en 100 mililitros para 50 minutos. Continuar infusión a 1 gramo por hora, 1 gramo en 100 mililitros. C, impregnación inicial de 4 gramos en 100 mililitros para 10 gramos y continuar infusión a 1 gramo por hora, 1 gramo en 100 mililitros. O la D, impregnación inicial en 4 gramos, de 4 gramos en 100 mililitros para 30 minutos. Continuar infusión a 1 gramo por hora, 1 gramo en 100 mililitros. Es la A. Sí, efectivamente esa pues ya es por definición, ¿no? Que es en 20 minutos y estoy segura que esa la van a tener bien cuando se la pregunten porque justo dije, se las tengo que poner porque sí nos las preguntan así, en ese ámbito de textual, definitivamente. Entonces, pues sí, apréndanselo muy bien para que se acuerden de que 20 minutos, ¿sale? Muy bien, perfecto. Y pues ya acabamos. Muy bien, chicos. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno.